Bienvenidos, valientes de la oscuridad. Antes de adentrarnos en historias que estremecen el alma, te invito a unirte a nuestra comunidad de voces en la oscuridad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna narración aterradora. Prepárate, la penumbra aguarda. Llevábamos semanas planeando esa acampada. Desde que dejamos la ciudad atrás, la sensación de libertad se fue apoderando de nosotros. El aire fresco de la montaña, el sonido de los árboles moviéndose suavemente con el viento, todo parecía perfecto. Era un lugar apartado, un rincón de la naturaleza al que llegamos después de una larga caminata, un sendero cubierto de hojas caídas y flores silvestres. Nosotros, un grupo de amigos, estábamos acostumbrados a estas escapadas. Habíamos pasado ya varios fines de semana en la montaña, desconectando del mundo y disfrutando de la simplicidad del aire libre. Sin embargo, aquella noche se sintió diferente desde el principio. El cielo estaba despejado, y las estrellas brillaban con una intensidad que hacía mucho no veía. Mientras montábamos las tiendas cerca de un pequeño riachuelo, pude sentir una ligera presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Traté de no darle demasiada importancia. Después de todo, era solo el cansancio acumulado por la caminata. La noche se hizo más fría de lo esperado. A pesar de que el clima era generalmente templado en esa época del año, el aire se volvió más cortante conforme pasaban las horas. Ya alrededor de la fogata, el calor de las llamas era lo único que nos mantenía cómodos. Conversábamos, reíamos, y el tiempo parecía detenerse. La naturaleza, sin embargo, seguía su curso, y algo me decía que no debía ignorar esa sensación incómoda que me envolvía. Era tarde cuando decidimos dormir. Ya había oscurecido por completo y el silencio del bosque se había vuelto denso, solo interrumpido por el susurro del viento entre los árboles. Me acomodé en mi saco de dormir, con la linterna apagada, y traté de relajarme. Sin embargo, el sueño no llegaba. Algo, un sentimiento vago, me mantenía despierta. Al principio lo atribuí a la incomodidad de la fría brisa nocturna, pero pronto me di cuenta de que algo no encajaba. No sabía si era el silencio absoluto o la sensación de que alguien o algo nos observaba desde la oscuridad, pero el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Miré a mi alrededor, pero todo estaba en calma. La fogata, ahora apagada, solo dejaba un débil resplandor entre las sombras. El sonido del agua del riachuelo era lo único que seguía acompañando la noche. Entonces lo escuché. Un crujido, leve pero claro, como si alguien caminara entre las hojas secas del bosque. Estaba seguro de que no era un animal, porque el sonido fue demasiado controlado, demasiado deliberado. Miré a mis amigos, que parecían dormidos, sin notar nada fuera de lo común. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero la sensación persistió. Algo o alguien estaba cerca. Decidí salir de la tienda, pensaba que un poco de aire fresco podría aclarar mi mente. Salí silenciosamente, sin despertar a los demás. Al principio, no vi nada fuera de lo normal. El cielo estaba despejado, pero la oscuridad del bosque me envolvía rápidamente, y la linterna que llevaba parecía una débil herramienta contra la vastedad de la oscuridad. Seguí caminando hacia el borde del campamento, donde los árboles se alzaban altos y oscuros, su follaje bloqueando la luz de la luna. Mientras avanzaba, el crujido de las hojas debajo de mis pies parecía amplificado, casi como si el bosque entero estuviera escuchando cada paso que daba. Fue entonces cuando lo vi. A través de las sombras, se movía una figura. No era un animal, ni un ser humano en el sentido común de la palabra. La figura estaba encorvada, como si estuviera buscando algo entre el suelo, pero sus movimientos eran erráticos, inquietantes. Cada vez que la luz de mi linterna la alcanzaba, parecía desvanecerse, como si no estuviera completamente allí. El miedo me paralizó. No podía ver su rostro, pero algo en su postura, en la forma en que se deslizaba entre los árboles, me decía que no era algo natural. Volví a mirar hacia la tienda, dudando entre correr o seguir observando. De repente, la figura se detuvo. No estaba mirando hacia mí, pero sentí que lo estaba. El aire a mi alrededor se volvió denso, casi pegajoso. La linterna empezó a parpadear, y me vi obligado a apretar con más fuerza el mango, como si eso pudiera darme más control. Intenté dar un paso atrás, pero el sonido de mis propios pasos me pareció ensordecedor, como si estuviera alertando a esa cosa que no sabía cómo describir. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica,
algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo, pero la figura simplemente no desaparecía. No había viento, ni sonidos de animales, ni de hojas moviéndose. Todo era un silencio mortal, roto solo por mi respiración acelerada. Finalmente, la figura se giró y comenzó a alejarse, deslizándose entre los árboles con una agilidad antinatural. No me atreví a seguirla. En lugar de eso, giré rápidamente y corrí de regreso a la tienda. Sentí que el tiempo se había distorsionado mientras corría, cada paso parecía más pesado que el anterior. Llegué a la tienda sin mirar atrás, y sin pensar, me metí dentro. Me tumbé sobre mi saco de dormir, con la respiración entrecortada. No quería hablar con los demás, no quería que me tomaran por loco. Si les contaba lo que había visto, no lo entenderían. Y lo peor de todo es que no estaba seguro de que había visto realmente. A la mañana siguiente, la calma del día parecía haber borrado cualquier vestigio de la noche anterior. El sol, a través de las copas de los árboles, se filtraba suavemente sobre el campamento, trayendo consigo una sensación de seguridad. Los demás ya estaban despiertos, charlando y riendo mientras preparaban el desayuno. Todo parecía tan normal que me sentí casi avergonzado de haberme dejado llevar por el miedo. Pero había algo dentro de mí que no podía sacudirme, una sensación persistente de que algo había ocurrido en la oscuridad. No podía dejar de pensar en la figura. Sabía que lo que había visto no podía ser explicado de manera racional, pero aún así, algo dentro de mí me decía que no debía ignorarlo. Decidí mantener mis pensamientos para mí. No quería preocupar a los demás sin razón. Había pasado una noche incómoda, pero eso no significaba que algo realmente extraño hubiera sucedido. Al fin y al cabo, estábamos en un bosque, en un lugar apartado donde todo puede parecer más aterrador bajo la sombra de la noche. A medida que avanzaba la mañana, traté de distraerme con las actividades del día. Nos adentramos más en el bosque para explorar, caminamos por senderos estrechos y tratamos de disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, mi mente seguía regresando a aquella figura. Cada crujido en el suelo, cada sombra que se movía entre los árboles, me hacía preguntarme si era realmente la naturaleza lo que me rodeaba o si algo más nos observaba desde la oscuridad. Llegó la tarde, y decidimos instalar un campamento junto a un pequeño claro en el bosque. La idea era descansar un poco y luego hacer una caminata más corta antes de volver a la tienda. El lugar parecía perfecto, iluminado por el sol, rodeado de árboles, y con una pequeña corriente de agua cercana que rompía el silencio del bosque. Nos sentamos a descansar y a disfrutar de un poco de paz. Pero mi tranquilidad fue breve. Mientras todos charlaban y se reían, yo no podía dejar de mirar alrededor. Algo en el aire me decía que no debíamos estar allí. Las sombras parecían más largas de lo que deberían, y el sonido del agua, que antes me parecía relajante, ahora me resultaba inquietante, como si estuviera intentando ahogar algún susurro lejano. Decidí ir a dar un paseo por el claro. Necesitaba despejar mi mente. Mientras caminaba por el borde del claro, vi algo que me hizo detenerme en seco. Era un pequeño sendero, casi oculto entre los arbustos, que se adentraba en el bosque. Algo me impulsó a seguirlo, y antes de darme cuenta, me encontraba caminando por ese sendero solitario, alejándome cada vez más del campamento. El sendero parecía interminable. Cada paso que daba me alejaba de la luz del claro y me sumergía en una penumbra creciente. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, y la sensación de ser observado volvía a apoderarse de mí. No era el miedo del primer encuentro, sino algo más profundo, algo que me decía que estaba cruzando una línea que no debía. Entonces, algo me detuvo. Un sonido, un crujido. No de ramas, ni de animales. Era un sonido más sutil, como si algo se moviera en la sombra. No podía ver nada, pero sentí la presencia de algo o alguien cerca. Me quedé quieto, esperando, pero no pasó nada. El silencio del bosque era absoluto, casi ensordecedor. Comencé a darme la vuelta, decidido a regresar al campamento, pero al hacerlo, noté algo extraño, una figura, nuevamente, esta vez mucho más cerca que la noche anterior. No era la misma figura que había visto antes, pero el sentimiento era el mismo. La presencia era como una sombra, una silueta indistinta entre los árboles. Me quedé inmóvil, los ojos fijos en ella, preguntándome si realmente la estaba viendo o si mi mente me jugaba una mala pasada. La figura se movió. Su silueta flotaba en la penumbra, deslizándose entre los árboles con una agilidad antinatural. No podía ver detalles, pero su movimiento era el mismo que la noche anterior, rápido, casi fluido,
como si estuviera completamente desconectada de las leyes de la gravedad. El pánico comenzó a subir por mi garganta, pero algo en mí me hizo actuar. No podía quedarme allí paralizado. De un salto, me di la vuelta y corrí de regreso por el sendero. Mis pies tropezaron con las raíces y las piedras, y cada ruido que hacía me parecía amplificado en la quietud del bosque. El aire frío me golpeaba la cara mientras corría, y el sonido de mis pasos parecía perseguirme. Finalmente, llegué al claro, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Me detuve a unos pocos metros del campamento, miré hacia atrás, pero la figura ya no estaba allí. Respirando con dificultad, traté de recomponerme antes de regresar con los demás. Al regresar al campamento, encontré a los demás en el mismo lugar, aparentemente tranquilos. Nadie parecía haber notado nada extraño. Traté de ocultar mi agitación, pero mi mirada no dejaba de escanear el borde del claro, buscando cualquier señal de lo que acababa de ver. La noche cayó nuevamente, más pesada y silenciosa que nunca. Esta vez, a diferencia de la anterior, la sensación de incomodidad era palpable entre todos nosotros. Nos reunimos alrededor de la fogata, tratando de mantener una conversación ligera, pero el ambiente estaba cargado. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos podíamos sentirlo, algo extraño nos rodeaba. El campamento, antes un refugio, ahora se sentía como una trampa. La oscuridad del bosque parecía presionar contra los límites de la luz de la fogata, como si intentara invadir nuestro pequeño espacio. Mi mente seguía dando vueltas a lo que había visto en el sendero. Aquella figura que se deslizaba entre los árboles, ¿era real? ¿Era mi imaginación? El miedo de la noche anterior ya había regresado, pero esta vez, algo dentro de mí me decía que no se trataba solo de mi mente. Algo estaba allí, observándonos, y no tenía la intención de dejarnos en paz. Creo que deberíamos dormir temprano, sugirió Marta, mirando alrededor con una expresión que no pude descifrar bien. Hace mucho frío, y nos hemos estado moviendo todo el día. Estuve a punto de responder, pero me detuve al notar que Diego, que normalmente nunca dejaba de hablar, permanecía en silencio, con los ojos fijos en el fuego. Le pregunté si todo estaba bien, pero me contestó con una sonrisa vacía. Solo estoy cansado, nada más, dijo. Nos metimos en las tiendas, pero el sueño no llegaba. El sonido de la naturaleza parecía haber desaparecido por completo. No se oían insectos, ni el viento entre las hojas. Era como si el mundo mismo se hubiera quedado en suspenso, esperando. Con el tiempo, la quietud se hizo insoportable. No podía dejar de pensar en la figura en el bosque, en el crujido de las hojas, en la sensación de que algo nos estaba acechando. Decidí salir de la tienda. Necesitaba aire, necesitaba comprobar que nada había cambiado. Tal vez había visto algo que no era real, o tal vez había sido el cansancio jugando conmigo. Pero tenía que saberlo. Salí a la oscuridad, esta vez más decidida. El campamento estaba completamente en silencio, y la luz de la luna iluminaba débilmente el borde del bosque. Caminé despacio, escuchando cada paso, buscando algo que me dijera que todo estaba bien. Pero no encontré nada. La figura no estaba allí, ni se oían ruidos. Todo estaba en calma. Sin embargo, algo me hizo detenerme. Un movimiento en la distancia, entre los árboles. Era apenas un susurro, como si una sombra se deslizara rápidamente entre los troncos, tan sutil que solo un ojo atento podría haberlo captado. No era mi imaginación. Algo o alguien estaba allí. La respiración se me aceleró. No podía ver nada, pero la sensación de ser observada era más fuerte que nunca. Me giré hacia el campamento, con la intención de regresar, pero no pude moverme. Algo me retenía en ese lugar, algo que no comprendía. Sentí el peso de la noche sobre mí, la presión del silencio, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. Entonces, un sonido. Un crujido cercano. Como si algo se moviera entre las hojas secas, esta vez mucho más cerca. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. El aire frío tocó mi rostro, y de repente sentí una presencia justo detrás de mí. Volví la vista rápidamente, pero no había nada. Solo la oscuridad y los árboles. Sin embargo, el sentimiento de que algo estaba observándome no desapareció. Mi cuerpo quería correr, pero mis piernas estaban pegadas al suelo. La ansiedad me ahogaba, y no podía dejar de pensar que algo nos estaba acechando desde las sombras. Decidí que no podía quedarme allí. No podía seguir ignorando lo que sentía. Comencé a caminar rápidamente hacia las tiendas, sin mirar atrás.
Los ruidos de mis pasos parecían ser lo único que rompía la quietud, pero en cada momento, parecía que alguien me seguía, lo sentía en la nuca, como si pudiera escuchar la respiración de algo detrás de mí. Al llegar al campamento, corrí hacia mi tienda y me metí en ella, con el corazón golpeándome en el pecho. Me quedé allí, en la oscuridad, tratando de calmarme. Pero la sensación de que algo estaba cerca no se iba. Sabía que algo nos observaba, pero no entendía por qué. Y lo peor de todo es que no podía explicarlo, ni a mí misma. La mañana siguiente fue un poco más tranquila, pero la tensión seguía presente. Nadie mencionó nada acerca de la noche anterior, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Diego se veía más apagado que de costumbre, y Marta había comenzado a evitar mirar hacia el bosque. Era como si todos estuviéramos esperando que algo ocurriera, pero ninguno de nosotros quería ser el primero en hablar de ello. Decidimos no quedarnos más tiempo en ese claro. Empacamos rápidamente y comenzamos a caminar en dirección a un sendero diferente, más alejado del campamento donde habíamos pasado la noche. Mientras caminábamos, no podía evitar mirar hacia el bosque, como si esperara que algo apareciera entre los árboles. A cada paso, la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir se volvía más fuerte. Y entonces, mientras cruzábamos un pequeño puente sobre un arroyo, algo extraño ocurrió. Una figura apareció a lo lejos, entre las sombras de los árboles. No era la misma figura de antes, pero el sentimiento de que algo nos acechaba se hizo más fuerte. La figura no se movía, solo nos observaba desde el borde del bosque, inmóvil y quieta. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. La figura parecía más grande, más definida que antes. Y, por un momento, creí que íbamos a ser alcanzados por ella. Sin embargo, antes de que pudiéramos reaccionar, desapareció entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. Miré a los demás, pero no dije nada. Nadie lo mencionó, pero todos sabíamos que algo había pasado. La sombra en el bosque nos había observado, y tal vez nunca lo entenderíamos. Siempre había sido amante de la naturaleza. La tranquilidad de los bosques, la calma de la montaña, todo eso me hacía desconectar por completo del caos de la vida diaria. No recuerdo cuántas veces había hecho campamento con mis amigos, pero esta vez algo era diferente. Quizás era la fecha o la insistencia de Marta para que fuéramos a ese lugar en particular, un área poco conocida, alejada de las rutas habituales. Nadie más parecía interesarse por la zona, y ese detalle, al principio, me intrigó. Decidimos que lo mejor sería pasar una noche en el corazón del bosque, en una zona rodeada de árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Nos sentíamos como si estuviéramos alejados de todo, sin las distracciones del mundo moderno, sin las luces de la ciudad. La caminata hacia el campamento fue larga, pero llena de paisajes espectaculares. El aire era fresco y el suelo cubierto por una capa de hojas secas que crujían bajo nuestros pies. De alguna manera, todo parecía perfecto, una escapatoria ideal para relajarnos. Cuando llegamos al lugar que habíamos elegido, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio absoluto, que te envuelve de inmediato. No había el usual canto de los pájaros ni el murmullo de pequeños animales moviéndose entre las ramas. De hecho, en ese lugar, parecía que el bosque mismo estaba contenido en una especie de quietud perpetua, como si estuviera esperando algo. La fogata se encendió rápidamente, y comenzamos a preparar la cena mientras el cielo, cada vez más oscuro, nos rodeaba. Mis amigos, Marta, Diego y Luis, eran tan excéntricos como yo en cuanto a este tipo de escapadas, pero esa noche había algo en el ambiente que no podía sacudirme. No sabía exactamente qué era, pero el aire parecía denso, como si algo estuviera a punto de suceder. Tratamos de disfrutar de la noche, pero el extraño silencio seguía envolviéndonos. Las conversaciones que surgían se veían interrumpidas por breves momentos de inquietud, en los que todos mirábamos hacia el oscuro bosque que nos rodeaba. El fuego crepitaba, pero parecía que la oscuridad se tragaba su luz, engulléndola con cada parpadeo. A medida que la noche avanzaba, la sensación de estar observados aumentaba. No podía dejar de mirar las sombras entre los árboles, las formas que las ramas creaban con el viento. Sin embargo, nada se movía. No había señales de vida en la zona. Pensé que era solo mi mente, que me estaba imaginando cosas, pero algo no estaba bien. Decidí ir a la orilla del pequeño río que pasaba cerca del campamento. Quizás el sonido del agua me ayudaría a calmarme. Cuando llegué al borde del río, me agaché para mojarme las manos y el rostro.
La corriente fluía con fuerza, lo que me tranquilizó, pero, a lo lejos, vi algo extraño. A través del resplandor de la linterna, algo brillaba entre los árboles, algo que no tenía sentido. Al principio pensé que era algún reflejo del fuego, o tal vez algún animal con ojos brillantes, pero cuando me fijé más, me di cuenta de que no se movía. Era como una forma, una figura imprecisa, que parecía mirarme fijamente desde el otro lado del río. La luz de la linterna la hacía casi invisible, pero lo que más me desconcertaba era que, al iluminarla, no parecía tener forma definida, como si la figura estuviera hecha de sombras. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Decidí ignorarlo y regresar al campamento, pero la figura permaneció allí, en mi mente, y cada paso que daba hacia la fogata, sentía que algo me seguía. ¿Qué era eso? ¿Qué había visto? No sabía si mi mente me estaba jugando una mala pasada o si algo realmente extraño estaba ocurriendo. Volví junto a los demás, y la conversación continuó, pero mi incomodidad no desapareció. Nadie parecía haber notado nada extraño, aunque, al observarlos, podía ver la misma tensión en sus rostros. La noche avanzaba y, con ella, la sensación de estar rodeados de algo. Algo que no era visible, pero que podíamos sentir, acechando en la oscuridad. La sensación de inquietud creció durante la noche. A medida que el reloj avanzaba, el ambiente se volvía más pesado, más denso. Intentaba mantener una conversación normal con mis amigos, pero mis ojos seguían desviándose hacia el bosque, hacia esos árboles altos que parecían ocultar algo. La luz de la fogata no era suficiente para disipar la oscuridad que se cernía sobre nosotros, como si todo lo que nos rodeaba estuviera esperando, vigilándonos desde más allá de su alcance. Me acurruqué en mi saco de dormir, pero el sueño no llegó. Cada ruido me hacía saltar. El viento movía las ramas, pero no podía evitar pensar que había algo más en esos susurros. Algo que no podía ver, pero que estaba ahí, observándonos. Intenté no pensar en ello, pero el miedo era palpable. Cada sombra entre los árboles parecía cobrar vida propia, y la calma se convirtió en una presencia incómoda, como si todo fuera una fachada que podía desmoronarse en cualquier momento. De repente, un sonido rompió la quietud de la noche, un crujido, seguido de un leve susurro, como un lamento lejano. Me incorporé rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor, pero nada. Mis amigos seguían en sus sacos de dormir, aparentemente ajenos a lo que acababa de escuchar. Sin embargo, esa sensación de ser observado se intensificó, y mi mente comenzó a jugarme trucos. Pensé en levantarme, salir al exterior, dar una vuelta para despejarme, pero algo me detuvo. Algo me decía que no debía salir. El miedo, esa sensación inexplicable de que algo estaba acechando, me paralizó. No podía moverme, y aunque intentaba pensar con claridad, una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Lo que había visto cerca del río no era una ilusión. Había algo en el bosque, algo que no pertenecía a ese lugar. A la mañana siguiente, el aire fresco del amanecer no logró calmar la inquietud que sentía. Los demás se levantaron temprano, sin dar señales de haber notado nada extraño. El sol comenzaba a asomarse, y el campamento volvió a la normalidad, al menos aparentemente. Decidimos tomar un descanso antes de emprender una caminata por el sendero cercano. El día estaba despejado y, por un momento, la sensación de malestar se desvaneció, sustituyéndola por una ligera sensación de alivio. Pero, en el fondo, algo seguía ahí, invisible, acechando. Nos dirigimos hacia un sendero que pasaba por un pequeño claro en el bosque, pero, a medida que caminábamos, la calma volvió a desvanecerse. El mismo silencio de la noche anterior se instaló entre los árboles, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. No se oía nada, ni el canto de los pájaros ni el susurro del viento. Solo el sonido de nuestros pasos sobre el suelo cubierto de hojas secas. Me sentía tensa, como si estuviera siendo arrastrada hacia algo. No era solo el miedo, era la certeza de que algo no estaba bien. Cada paso que daba me acercaba más a la inquietud que sentía en mi pecho. Miraba a los demás, pero ninguno parecía notar el mismo ambiente extraño que yo percibía. Marta hablaba sobre el paisaje, Diego hacía comentarios sobre las rocas y el terreno, y Luis reía de alguna broma que se le había ocurrido. Pero yo no podía dejar de mirar hacia el borde del camino, donde las sombras parecían más densas, más inquietantes. De repente, cuando cruzamos un pequeño puente sobre el arroyo, vi algo. Al principio, pensé que era una ilusión, algo causado por la luz del sol filtrándose a través de los árboles, pero no. Alzó la vista y lo vi,
una figura de pie al otro lado del arroyo, entre las sombras. No podía ver bien sus detalles, pero su postura era extraña, casi rígida. Me quedé parada, mirando fijamente a esa figura, esperando que se moviera, pero no lo hizo. Estaba completamente inmóvil. Mi corazón comenzó a latir con fuerza nuevamente, y un nudo se formó en mi estómago. No quería gritar, no quería alarmar a los demás, pero la sensación de que algo no estaba bien crecía cada vez más. Miré a Marta, a Diego, a Luis, pero no parecían haber notado nada. Solo yo lo veía. Sin saber qué hacer, traté de dar un paso hacia atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció. Se desvaneció entre las sombras tan rápidamente que ni siquiera tuve tiempo de procesarlo. ¿Todo bien?, me preguntó Diego, notando que me había quedado quieta. Sí, respondí, mi voz temblorosa. Solo, pensé que había visto algo. Seguramente un árbol o una roca. No te preocupes, sigue caminando. Pero no pude seguir. La figura, el vacío que dejaba en su lugar, todo eso no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Qué había visto? ¿Era una ilusión de mi mente o algo más? Decidí no hablar más al respecto, al menos no por el momento. Quizás estaba exagerando, o tal vez era solo el cansancio. Sin embargo, algo en el aire me decía que no debía ignorarlo. Algo nos estaba observando, algo que no era de este mundo, algo que no pertenecía al lugar donde estábamos. La tarde pasó lentamente, pero la sensación de estar siendo observados no desapareció. Al contrario, parecía aumentar con cada hora que pasaba. Cada vez que miraba hacia el borde del bosque, veía sombras que se deslizaban rápidamente entre los árboles, solo por un segundo, antes de que mi linterna pudiera alcanzarlas. Era como si algo nos estuviera siguiendo, esperando el momento adecuado para mostrarse, para revelarse por completo. El campamento estaba tranquilo, pero la tranquilidad era inquietante. Los demás no parecían notar nada fuera de lo común. Se reían, preparaban la cena, pero sus voces me sonaban distantes, como si vinieran de otro lugar, de otro tiempo. Yo, por otro lado, no podía dejar de mirar hacia el bosque, buscando señales, buscando respuestas a lo que había visto cerca del arroyo. Esa noche, la oscuridad fue aún más densa que la anterior. El fuego que habíamos encendido arrojaba largas sombras que se retorcían entre las ramas de los árboles, creando formas extrañas que me hacían sentir que el bosque estaba tomando vida propia. La conversación se fue apagando poco a poco, y nos quedamos allí, junto al fuego, en silencio, sin saber qué decir. Ninguno de nosotros mencionó lo que había pasado cerca del arroyo, pero la tensión en el aire era palpable. A medida que la noche avanzaba, decidí que debía salir a caminar nuevamente. No podía quedarme allí sin hacer nada. La sensación de estar siendo observada me estaba volviendo loca, y necesitaba despejar mi mente. Sin decir nada, tomé una linterna y me dirigí hacia el borde del campamento. El aire frío de la noche me golpeó con fuerza, y el silencio del bosque me envolvió por completo. Caminé un poco, alejándome del campamento, pero no me adentré demasiado en el bosque. Solo quería alejarme un poco, tomar un respiro. De repente, el sonido de mis propios pasos me pareció ensordecedor, y me detuve. Allí, en la oscuridad, en ese espacio entre los árboles, lo vi nuevamente. La figura. Esta vez estaba más cerca, mucho más cerca que antes. No pude moverme. Estaba congelada, observando esa silueta borrosa que se deslizaba entre los troncos. Sus movimientos eran lentos, casi meditativos, como si estuviera esperando que la mirara. No podía ver su rostro, no podía distinguir ningún detalle, pero su presencia me helaba la sangre. El aire se volvió denso, como si el espacio a mi alrededor se estuviera comprimiendo, y todo mi cuerpo me decía que debía correr, que debía regresar al campamento. Pero mis piernas no respondían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura se desvaneció. No desapareció de golpe, no. Fue más como si se desintegrara lentamente en la oscuridad, hasta que no quedaba nada, ni siquiera el rastro de su presencia. Me quedé allí, mirando el vacío donde había estado, incapaz de moverme, incapaz de pensar. Fue entonces cuando algo se rompió. Un ruido, un crujido, algo que vino del interior del bosque. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El sonido persistió, cada vez más fuerte, como si algo estuviera acercándose. Algo grande, algo que no debería estar allí. El miedo me invadió con tal fuerza que mi cuerpo empezó a temblar. Decidí que no podía quedarme allí ni un minuto más. Corrí de vuelta al campamento,
con el corazón latiendo a toda velocidad, sintiendo como el aire frío me cortaba la cara. Cuando llegué, todos estaban sentados alrededor de la fogata, como si nada hubiera pasado. Nadie parecía haberse dado cuenta de mi agitación, pero yo no podía dejar de mirar hacia el bosque, esperando ver algo moverse entre las sombras. Me senté junto a ellos, tratando de calmar mi respiración, tratando de convencerme de que había sido una ilusión, que todo lo que había visto no era real. Pero en el fondo sabía que no lo era. Había algo en ese bosque, algo que no entendía, algo que no podía explicar. La noche siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. El silencio del bosque era ensordecedor, más pesado que nunca. Nadie hablaba, nadie se movía. Todos estábamos ahí, junto a la fogata, pero en silencio, como si estuviéramos esperando algo. Quizás todos lo sentíamos, lo mismo que yo, una presencia extraña que se movía entre nosotros, acechándonos desde las sombras. Decidí que debía contarles lo que había visto, que no podía seguir callando. Lo que había ocurrido cerca del arroyo no era una ilusión. No había sido mi mente jugándome una mala pasada. Algo estaba allí, observándonos, y si no lo decíamos, si no hacíamos algo, no sabíamos qué podía pasar. Escuchen, comencé, intentando controlar mi voz temblorosa. Algo extraño está ocurriendo en este lugar. He visto una figura en el bosque, cerca del arroyo, y sé que no estoy imaginando cosas. Hubo un silencio. Marta, que normalmente hubiera hecho alguna broma, esta vez se quedó en silencio, con una expresión seria. Diego no dijo nada, pero su rostro mostraba una tensión evidente. Luis fue el primero en hablar. ¿Qué quieres decir con una figura?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿Un animal? ¿O algo más? No sé cómo explicarlo. No era un animal. No era un ser humano. No era de este mundo, respondí, sintiendo como mi voz se quebraba. Estaba allí, viéndome, y luego se desvaneció. No sé si lo imaginé o si era real, pero hay algo en este lugar. Algo que no podemos ver, pero que está aquí. Nadie dijo nada durante un largo rato. Las sombras que se proyectaban por el fuego parecían alargarse, extendiéndose hacia el borde del campamento, y el silencio se hizo aún más opresivo. Por fin, Marta habló. De acuerdo, supongamos que eso es cierto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos vamos?, preguntó, mirando hacia los demás. No, respondió Diego, su voz firme. No vamos a irnos por algo que no podemos entender. Vamos a quedarnos. Pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Nadie dijo nada más. Las horas pasaron en silencio. La oscuridad del bosque seguía envolviendo el campamento, pero esta vez algo había cambiado. No estábamos solos en ese lugar. Y no sabíamos si podríamos salir de allí tan fácilmente. La noche se alargó en una pesadez incómoda. Cada uno de nosotros se retiró a su tienda de campaña, pero el sueño no llegaba. El aire estaba demasiado cargado, y el silencio en el bosque parecía volverse más opresivo. La luz del fuego ya no me parecía reconfortante, al contrario, solo acentuaba las sombras que se estiraban y se retorcían alrededor de nosotros, como si estuvieran esperando una oportunidad para atacarnos. Los árboles se balanceaban suavemente, pero el viento no soplaba. Miré a través de la pequeña abertura de la tienda, observando el campamento, esperando ver cualquier movimiento entre las sombras. La imagen de la figura cerca del arroyo seguía grabada en mi mente. Lo que más me desconcertaba no era tanto su presencia, sino la sensación de que no era un ser que perteneciera a ese lugar. Algo en su forma me decía que había algo más, algo que no encajaba, que no debía estar ahí. Me incorporé lentamente, sin hacer ruido, y me acerqué a la entrada de la tienda. La linterna estaba apagada, pero podía ver con claridad, pues la luna llena iluminaba el campamento. Decidí salir, no podía quedarme más tiempo atrapada en la tienda sin hacer nada. Algo en mi interior me decía que debía enfrentar lo que había visto. Cuando salí al exterior, todo estaba en silencio. La fogata se había apagado, y solo quedaban brasas humeantes. El aire, aunque frío, no era tan malo como el de la noche anterior. Todo parecía estar calmado, pero el mismo sentimiento de ser observada seguía conmigo. Caminé unos pasos hacia el borde del campamento, mirando las sombras de los árboles, esperando ver algo moverse. No pasó mucho tiempo antes de que lo sintiera nuevamente, esa presencia, esa sensación de que algo estaba cerca. Algo que no debería estar ahí. A lo lejos, vi una figura. No la misma que había visto cerca del arroyo, pero esta vez era más clara, más definida.
Estaba de pie, en el borde del bosque, observándonos desde las sombras. Esta vez no se desvaneció tan rápidamente. No, esta vez la figura permaneció allí, inmóvil, como esperando que lo viéramos. Mi respiración se aceleró, y sentí que mi cuerpo se tensaba. No podía dejar de mirarla. Sus ojos brillaban, pero no podía verlos con claridad. Lo único que sabía era que no podía quedarme allí, no podía dejarla acercarse más. Sin embargo, antes de que pudiera moverme, la figura dio un paso hacia nosotros. El sonido de su movimiento fue tan sutil que ni siquiera me di cuenta de cuando se acercó tanto. Ya no estaba en la orilla del bosque, ya no estaba lejos. Estaba demasiado cerca. El pánico me invadió, y, por instinto, comencé a correr hacia la tienda. No miré atrás. No me atreví a mirar. Al llegar a la tienda, mi cuerpo estaba temblando. Entré rápidamente, cerrando la puerta de la tienda con un ruido sordo. El corazón me latía en la garganta. No sabía si lo que había visto era real o si mi mente me estaba jugando una broma cruel, pero no podía ignorarlo. Algo estaba allí, y no iba a irse tan fácilmente. El amanecer llegó con una frialdad inusual. El sol no disipaba la niebla que parecía haberse formado a nuestro alrededor, como si el campamento estuviera atrapado en una burbuja de silencio. Cuando los demás se levantaron, intentaron hablar de lo sucedido, pero todos lo hacían de manera evasiva, como si el simple hecho de mencionarlo lo hiciera más real. Decidí que no podía quedarme ahí más tiempo. La sensación de que algo estaba acechando no me dejaba en paz. Estaba claro que no estábamos solos, pero nadie quería admitirlo. Todos querían regresar a la ciudad, olvidarse de la tensión y de la sensación de que el bosque nos estaba reclamando de alguna manera. Pero, al mismo tiempo, nadie quería ser el primero en mencionar que lo más prudente era abandonar el lugar. Al final, después de discutirlo un poco, decidimos que lo mejor sería irnos. La caminata de regreso fue silenciosa. No nos atrevimos a hablar demasiado. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos, pero todos podíamos sentirlo. El peso del miedo aún estaba presente, y el bosque, tan tranquilo y pacífico al principio, ahora nos parecía una cárcel, una prisión de sombras y ecos. Cuando llegamos al coche, la sensación de alivio fue inmediata. Parecía que todo lo que había ocurrido en esas horas no era más que una pesadilla, una fantasía de nuestra mente. Mientras nos alejábamos de la zona, miré por la ventana, observando el bosque que dejábamos atrás. Sabía que no iba a ser la última vez que pensara en todo lo que había sucedido, pero algo dentro de mí me decía que era mejor dejarlo atrás. No lo entendíamos, pero eso no significaba que tuviéramos que seguir buscando respuestas. Al llegar a la ciudad, tratamos de regresar a la rutina, de volver a la normalidad. Pero los recuerdos de esa noche, de lo que vimos en el bosque, nunca se desvanecieron por completo. Algunos dicen que fue solo la mente jugando trucos, pero yo no lo creo. Hay algo en ese lugar, algo que no era de este mundo. Quizás nunca lo entendamos, pero sé que ese bosque, con su silencio y sus sombras, siempre estará ahí, esperando. Siempre había sido una persona de naturaleza tranquila, acostumbrada a las caminatas por la montaña y las noches bajo el cielo estrellado. Cuando mi amigo Marcos me propuso esta acampada, me pareció una excelente oportunidad para escapar del estrés de la ciudad. El plan era sencillo, una caminata a través de un bosque alejado, donde podríamos desconectar, disfrutar de la paz y pasar una noche a la intemperie. Lo que no sabíamos era que esa noche no sería como las demás. El lugar al que decidimos ir no era popular, ni siquiera conocíamos a otras personas que hubieran acampado allí. Eso era precisamente lo que más nos atraía, la idea de estar completamente solos en la naturaleza. Según las indicaciones de Marcos, no estaba muy lejos de donde habíamos estacionado el coche. La caminata fue larga, pero el paisaje lo compensaba todo. Los árboles altos formaban un techo natural, y el sonido del viento moviendo las hojas creaba una melodía que era todo lo que necesitábamos. Llegamos al sitio donde íbamos a montar las tiendas de campaña justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. El aire era fresco, y la sensación de estar rodeados por el silencio absoluto del bosque era liberadora. Mientras armábamos las tiendas y encendíamos la fogata, no podíamos dejar de hablar sobre lo tranquilos que estábamos. No había señales de vida, ni huellas de animales, solo el sonido suave del viento y los ecos lejanos de aves nocturnas. Una vez que nos sentamos junto al fuego, la conversación comenzó a decaer. La paz del lugar nos invadió, y pronto todos estábamos en silencio,
observando las llamas bailar en la oscuridad. Yo no podía dejar de pensar en lo especial que era estar allí, alejado de todo. De hecho, nunca había experimentado una calma tan profunda. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una ligera sensación de inquietud comenzó a instalarse en mí. Al principio pensé que era solo la falta de costumbre, la quietud del lugar o el hecho de que el bosque estaba tan vacío. Pero había algo en el aire, una presión sutil que no podía ignorar. Los otros parecían tan relajados, disfrutando del momento, que decidí no mencionarlo. No quería parecer paranoico. Pero conforme avanzaba la noche, esa sensación creció. El fuego crepitaba suavemente, pero el silencio del bosque me parecía cada vez más pesado. No se oían insectos, ni el canto de ningún animal. La sensación de estar completamente aislado comenzó a incomodarme, y aunque intentaba seguir el ritmo de la conversación, mis ojos no dejaban de mirar hacia el borde del campamento, donde la oscuridad era densa, impenetrable. Marcos se levantó para ir al río cercano. Cuando volvió, me miró de una manera extraña, como si también hubiera notado algo, pero no dijo nada. Decidí no preguntar. A medida que la noche avanzaba, la conversación entre nosotros se fue apagando lentamente, como si el ambiente estuviera absorbiendo nuestras palabras. Nos retiramos a las tiendas, pero incluso bajo el abrigo de mi saco de dormir, no pude encontrar el sueño. El silencio seguía allí, más pesado que nunca. La oscuridad que nos rodeaba parecía alargarse y tomar forma. Las sombras de los árboles, que antes me resultaban reconfortantes, ahora parecían moverse sutilmente, estirándose hacia nosotros. Miré hacia la entrada de la tienda, pero no había nada. Solo el incesante susurro del viento. Sin embargo, algo me decía que no podía dormir. No podía quitarme la sensación de que algo estaba observándonos desde el borde del campamento. Pasaron unas horas, y el miedo que sentía crecía. No sé cuánto tiempo había pasado, pero finalmente decidí salir. Necesitaba saber si mis sentidos me jugaban una mala pasada o si realmente había algo extraño en el aire. Salí de la tienda con cautela, sin hacer ruido, intentando no despertar a los demás. Cuando estuve fuera, me quedé quieto un momento. El aire estaba frío y la niebla comenzaba a formarse entre los árboles. Miré alrededor, buscando algo que me diera una explicación lógica para mis inquietudes. Vi que el fuego comenzaba a apagarse, y las sombras parecían moverse más rápido. Miré hacia el borde del bosque, donde las sombras eran más densas. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre los árboles, había una figura. No se movía, pero podía distinguir su contorno, como si estuviera de pie, observándonos. No era un animal, no era una persona. Era una forma difusa, difícil de definir. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la inquietud que sentía se transformó en terror. De alguna manera, su presencia no era natural. El silencio que la rodeaba era absoluto, como si el bosque entero estuviera conteniendo la respiración. No sabía qué hacer. Quería volver a la tienda y despertar a los demás, pero algo me lo impedía. Me quedé allí, inmóvil, observando la figura, esperando que desapareciera, pero no lo hizo. Al contrario, comenzó a acercarse lentamente, de manera tan sutil que parecía no moverse, sino desmaterializarse y materializarse a cada paso. Fue entonces cuando reaccioné. No pude quedarme más tiempo. Sin pensarlo, comencé a correr hacia la tienda. El sonido de mis propios pasos me pareció ensordecedor, y el miedo me empujaba con cada zancada. No miré atrás, solo corrí con todas mis fuerzas hasta llegar a la tienda. Sin aliento, me metí dentro, cerrando la entrada con prisa. Mi mente seguía en estado de shock, sin poder comprender lo que había visto. Nadie más se despertó, pero el miedo persistió. Estaba seguro de que algo nos observaba, algo que no pertenecía a ese lugar. La mañana llegó lentamente, casi como si la naturaleza misma se hubiera detenido. El sol, débil y frío, apenas lograba atravesar la capa de niebla que había cubierto el campamento durante la noche. Los árboles, antes imponentes, ahora parecían más sombríos, como si en algún momento durante la oscuridad se hubieran transformado. La quietud del aire era tan pesada que me costaba respirar con normalidad. Intenté hablar con los demás, pero todos parecían tan tranquilos, tan ajenos a lo que había experimentado la noche anterior. Marcos se levantó primero, sonriendo como siempre, con una energía que contrastaba completamente con mi estado mental. Nos sentamos alrededor de la fogata, que apenas ardía, y mientras él comenzaba a preparar algo de desayuno, me costaba encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había visto.
Decidí que no era el momento, que no quería preocupar a nadie sin razones claras. Pero algo seguía presente, algo que no podía sacudirme. A medida que los demás charlaban y comenzaban a disfrutar de la mañana, mi mente seguía volviendo a la figura, al borde del bosque. ¿Había sido un truco de la luz? ¿Un animal camuflado? No, no podía ser. Algo en mi interior me decía que no era una ilusión. Me sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla, pero sin la posibilidad de despertar. Decidí que lo mejor sería ir a dar un paseo solo. Necesitaba despejarme, pensar. Caminé por el sendero cercano, observando las huellas en el suelo, el suave susurro de las hojas movidas por el viento. Pero a cada paso que daba, sentía que algo no estaba bien. El bosque no se veía igual bajo la luz del día. Las sombras, aunque menos intensas que en la noche, parecían más alargadas, más siniestras. El aire seguía siendo pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad estática. Me adentré más en el bosque, sin rumbo fijo, pero sin poder evitar mirar constantemente hacia el borde, hacia esa línea entre la luz y la oscuridad, donde la vegetación era más densa. Cada crujido en las ramas me hacía detenerme, y cada vez que miraba detrás de mí, sentía que algo estaba allí, acechando, observando. Fue entonces cuando la vi de nuevo. No estaba lejos, esta vez más cerca de lo que había esperado. La figura, que hasta entonces había permanecido borrosa en mi mente, se materializó frente a mí, entre los árboles. No era un ser humano, ni un animal. Su forma era más bien una sombra alargada, algo que no encajaba con nada natural. No tenía rostro, ni cuerpo definido, solo una silueta imprecisa que se deslizaba sin esfuerzo entre las sombras. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, atrapado entre el miedo y la fascinación. No hacía ruido. No respiraba. Solo se movía hacia mí, como si no le importara mi presencia. Lo peor de todo era la sensación de que no me estaba viendo, sino que simplemente estaba allí, observando sin necesidad de hacerlo, como si mi existencia fuera irrelevante para él, pero al mismo tiempo, completamente esencial para su propósito. El miedo me paralizó. No podía gritar, ni correr. Estaba atrapado, observando a esa figura que se acercaba lentamente, arrastrándose por el suelo con una gracia antinatural. No podía pensar, no podía razonar. Solo sentía una presencia abrumadora, algo que no podía entender, pero que sabía que no debía desafiar. De repente, la figura se desvaneció en el aire. No fue un movimiento repentino, sino más bien como si se hubiera disuelto lentamente en la nada. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de lo que había ocurrido, pero el bosque estaba en completo silencio, como si nunca hubiera pasado nada. No podía creer lo que acababa de ver. ¿Era real? ¿Lo había imaginado? No podía estar seguro, pero la sensación de terror no desapareció. Al contrario, creció. Volví al campamento sin hablar con nadie. Nadie notó nada extraño, pero yo sabía que había algo en este bosque, algo que no era natural. Algo que nos observaba, algo que había estado allí desde el momento en que llegamos. Esa tarde, la niebla que había comenzado a disiparse volvió a cubrir el campamento. Un espesor blanco que no dejaba ver más allá de unos pocos metros. La atmósfera se volvió aún más densa, como si el bosque estuviera engulléndonos. En ese momento, supe que no estábamos solos. Algo había despertado, algo que no entendíamos, algo que ya no queríamos entender. La niebla se volvió espesa, casi tangible, como si estuviera viva. Nos rodeaba por completo, envolviéndonos en su frialdad. Miraba a mis amigos, pero ninguno parecía preocuparse tanto como yo. Marcos estaba hablando con Luis sobre alguna anécdota de nuestras anteriores acampadas, como si nada estuviera fuera de lugar. Intenté concentrarme en sus palabras, pero mi mente estaba atrapada en las sombras del bosque, en esa figura que se desvaneció frente a mí. Era difícil explicar lo que sentía. No era solo miedo, sino algo más profundo, algo primitivo. Algo que me decía que ese lugar no era simplemente un bosque, sino un espacio que ocultaba secretos oscuros, esperando que alguien se adentrara lo suficiente como para descubrirlos. El resto de la tarde pasó sin que nada significativo ocurriera, pero el ambiente estaba cargado. Nadie habló de lo que había sucedido, aunque era evidente que los tres éramos conscientes de que algo no estaba bien. El viento se había detenido, y el aire parecía estar detenido, quieto, esperando algo. La niebla cubría todo, como si el bosque intentara tragarnos, ocultarnos de todo lo que nos rodeaba. Cuando la noche cayó, el silencio era aún más profundo. Nos sentamos alrededor de una pequeña fogata,
que luchaba por mantenerse encendida contra la humedad del aire. No podíamos evitar mirar hacia el borde del campamento, hacia las sombras que se extendían como brazos invisibles. Decidí no volver a salir esta noche. Sabía que si lo hacía, no sería capaz de enfrentarme a lo que estaba acechando entre los árboles. Quería pensar que era solo mi mente jugando trucos, que era la ansiedad lo que me estaba haciendo ver cosas, pero no podía dejar de pensar en aquella figura, en cómo se desvaneció ante mis ojos sin dejar rastro. La conversación entre los demás continuó, pero se sentía forzada, como si estuviéramos todos tratando de sobreponernos al mismo miedo sin admitirlo. Nadie preguntó directamente qué había visto, pero todos estábamos conscientes de que algo no estaba bien. De vez en cuando, alguien miraba hacia el borde del campamento, como si esperara que algo emergiera de las sombras. A medida que la noche avanzaba, la niebla se hizo más densa, y la sensación de estar atrapados en un lugar ajeno, algo irreal, se apoderó de mí. Todo lo que nos rodeaba parecía envuelto en una calma tensa, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y no solo en nuestro pequeño campamento, sino en todo el bosque. La oscuridad que nos rodeaba parecía estar esperando, estirándose lentamente hacia nosotros. Sentí como si el lugar se estuviera apoderando de mi mente, arrastrándome hacia él, y por un momento me pregunté si estaríamos siendo parte de algo mucho más grande, algo que no podíamos entender. Finalmente, no pude más. Tenía que saber lo que había más allá del borde del campamento, lo que había en esas sombras. La tensión me consumía, y aunque sabía que probablemente estaba siendo irracional, no pude quedarme allí. Me levanté sin decir nada, sin que los demás lo notaran, y me dirigí hacia el borde del campamento, donde la niebla parecía más espesa. El aire se sentía frío, y el silencio era tan denso que casi dolía. Los árboles, ahora invisibles por completo, eran solo sombras que se alzaban en la niebla, imponentes y desconcertantes. Decidí avanzar, a pesar de la creciente sensación de pavor. Tenía que ver si lo que había sentido era real o si simplemente mi mente me estaba jugando una broma cruel. Cada paso que daba era más pesado que el anterior. A medida que me adentraba más en la niebla, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. No sabía si era mi imaginación, pero sentía como si cada sombra estuviera mirándome, como si los árboles mismos estuvieran esperando a que me acercara más. De repente, un crujido. Era un sonido bajo, pero claro. Al principio pensé que era una rama quebrándose bajo el peso de algún animal, pero al alzar la vista, vi algo que me detuvo en seco. Entre la niebla, casi imperceptible, vi una figura. Era una sombra indistinta, que parecía moverse lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, ni su cuerpo, pero sabía que no era un animal, ni un ser humano. No había forma que pudiera reconocer. Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, observando cómo la figura avanzaba, acercándose sin hacer ruido. No era una ilusión. No podía serlo. Podía sentir su presencia, como una presión invisible que se apoderaba del aire a su alrededor. Mi mente trataba de encontrar una explicación, algo racional que me permitiera entender lo que estaba sucediendo, pero no pude encontrar ninguna. La figura dio un paso más hacia mí, y algo en su movimiento me hizo retroceder. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía más blando, como si estuviera absorbiendo mi energía. Mi respiración se volvió errática, y cuando la figura estuvo a solo unos metros de mí, me di cuenta de algo aterrador: no podía moverme. Era como si el miedo me hubiera paralizado por completo, como si el bosque estuviera absorbido en una especie de trance. La figura se detuvo frente a mí, pero no pude verla con claridad. Estaba completamente oscura, un vacío que no tenía forma, pero al mismo tiempo sentí que su presencia se infiltraba en mi mente, empujándome hacia una oscuridad aún mayor. De repente, el crujido de las hojas a mis pies me hizo reaccionar. Grité en mi mente, me obligué a moverme, a salir de allí, pero mis piernas no respondían. No sabía cuánto tiempo pasó, pero al final, algo hizo que mi cuerpo reaccionara. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, sin pensar en nada más. Al regresar al campamento, caí de rodillas, temblando. No podía dejar de pensar en la figura, en lo que había sentido en el bosque. Algo nos estaba observando, algo que no pertenecía a este mundo. Y la peor parte era que sabía que no podíamos escapar de eso. El resto de la noche pasó en un parpadeo. Al regresar al campamento, mis amigos no dijeron nada. Probablemente pensaron que había sido solo una sensación momentánea, una paranoia inducida por el aislamiento y la tensión acumulada,
pero yo sabía que algo estaba mal. Algo oscuro nos rodeaba, algo que no queríamos entender. El fuego, que había sido nuestra única fuente de calor y luz, se apagó lentamente con el paso de las horas. Las llamas se consumieron rápidamente, dejando solo brasas que chisporroteaban suavemente en la oscuridad. Nadie habló de lo sucedido. Yo me metí en mi saco de dormir, temblando, y esperé a que el sueño llegara, pero el miedo me mantenía despierto, alerta. Lo peor fue el silencio. El mismo silencio que había sentido en la noche anterior, ese vacío profundo, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Aunque los demás dormían, yo sentía que no estábamos solos. Como si algo nos estuviera observando desde el borde del campamento. Algo que no quería que estuviéramos allí. Al amanecer, cuando la luz de la mañana comenzó a colarse tímidamente entre las ramas de los árboles, la niebla seguía espesa, cubriéndolo todo. Decidimos que lo mejor sería empacar y salir de allí lo antes posible. La sensación de incomodidad era más fuerte que nunca. Nadie dijo una palabra, pero todos estábamos pensando lo mismo, no podíamos quedarnos más tiempo. Marcos comenzó a recoger sus cosas, mientras yo me quedaba mirando el borde del bosque. Algo me decía que debía irme, que si no lo hacía, no sabíamos lo que podría pasar. Sin embargo, no podía dejar de sentir que algo estaba esperando, observándonos desde más allá de la niebla. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Cuando finalmente estábamos listos para irnos, Marcos fue el último en levantar su mochila. De repente, se detuvo en seco, mirando hacia el bosque, como si hubiera visto algo que no debía estar allí. Sin decir una palabra, empezó a caminar hacia la entrada del bosque, como si estuviera siguiendo un impulso que no podía controlar. Mi corazón se aceleró. «Marcos, ¿qué haces?», le grité, pero él no respondió. Caminaba con pasos rápidos, como si estuviera completamente desconectado de todo lo que nos rodeaba. Mi instinto me dijo que debía seguirlo, que debía impedir que se adentrara más en la oscuridad. Corrí hacia él, llamándolo, pero él siguió caminando, como si estuviera hipnotizado. La niebla lo envolvía, y pronto desapareció entre los árboles. Me sentí completamente perdido, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. De repente, una figura apareció entre la niebla. No era Marcos. Era una sombra, una figura indistinta que se deslizaba entre los árboles, tan tranquila y silenciosa que me costó procesarlo. No podía ver sus detalles, pero su presencia era inconfundible. La figura se acercó, y con cada paso que daba, sentía que el miedo me paralizaba más. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no solo nos estábamos enfrentando a algo que no comprendíamos, sino que había algo más en el bosque, algo mucho más antiguo, que nos observaba en silencio, esperando. La figura avanzó con una lentitud casi insoportable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La niebla la rodeaba, creando una especie de halo espectral que la hacía parecer aún más etérea. No podía ver su rostro, ni su cuerpo, pero la presencia de esa sombra era como un peso sobre mi pecho, una presión tan intensa que apenas podía respirar. Quería retroceder, quería correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, atrapado en ese momento en el que el miedo se convierte en algo tan real que te impide actuar. La figura continuó avanzando, sin prisa, sin ningún tipo de urgencia. Parecía saber que yo no podía moverme, que no tenía escapatoria. Mi mente gritaba que debía hacer algo, pero no sabía qué. La niebla se espesaba a su alrededor, como si estuviera absorbiendo todo lo que tocaba. Cada vez que intentaba mirar hacia otro lado, algo me mantenía enfocado en ella, en esa presencia que parecía venir del mismo corazón del bosque. Finalmente, la figura se detuvo frente a mí. A pesar de que no podía distinguirla completamente, podía sentir que estaba allí, frente a mí, observándome con una intensidad que me atravesaba como una lanza invisible. No hacía ruido, no respiraba, pero había una extraña vibración en el aire, algo que sentía en lo más profundo de mi ser. En ese instante, sentí que mi mente se desmoronaba. Un pensamiento se coló en mi cabeza, un pensamiento tan aterrador que me hizo casi caer de rodillas. No estamos solos aquí. Nunca lo estuvimos. La figura, que parecía estar hecha de sombras, se inclinó lentamente hacia mí, y un sonido bajo, casi inaudible, comenzó a emanar de ella. No era una voz, no podía serlo, pero el sonido era como un susurro profundo que vibraba en el aire, tocando mis pensamientos, mi alma. No entendía lo que decía, pero no era necesario. El mensaje estaba claro: ya es demasiado tarde. Fue como si el bosque entero comenzara a cerrarse a mi alrededor.
Las sombras se alargaban, y el aire se volvía cada vez más espeso. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Sin embargo, en ese momento, una parte de mi mente logró reaccionar. Sabía que si no hacía algo en ese preciso instante, nunca saldría de allí. Con un esfuerzo titánico, logré moverme. Di un paso atrás, luego otro, y comencé a correr sin mirar atrás. Cada fibra de mi ser me gritaba que debía alejarme, que debía huir lo más rápido posible. No importaba lo que hubiera visto, lo único que sabía era que no debía quedarme allí ni un segundo más. Corrí hacia el campamento, sin importarme si me caía, si tropezaba con las raíces o las piedras. El bosque parecía estar viva, las sombras moviéndose a mi alrededor como si estuvieran persiguiéndome, rodeándome. Podía escuchar mis propios pasos, mi respiración entrecortada, pero lo peor era el sonido de algo que seguía mis pasos, algo que no quería dejarme escapar. Cuando finalmente llegué al campamento, los demás estaban en pie, mirando hacia la niebla que nos rodeaba, pero nadie parecía haber notado nada extraño. Nadie había visto la figura. Nadie había sentido lo que yo había sentido. La niebla ya comenzaba a disiparse, y la luz del sol comenzaba a filtrarse entre los árboles, como si nada hubiera pasado. Intenté explicar lo que había sucedido, pero mis palabras no podían transmitir el terror que aún me quemaba por dentro. Me miraron con preocupación, pero no dijeron nada. Nadie comprendía lo que había sucedido, ni por qué lo había sentido tan real. Tal vez pensé que había sido una alucinación, que mi mente me había jugado una mala pasada, pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no lo había sido. Algo en ese bosque nos estaba acechando, algo que no podíamos ver, pero que definitivamente sentíamos. Decidimos que lo mejor sería regresar al coche y dejar ese lugar detrás. Aunque ninguno de nosotros admitió haber sentido miedo, todos estábamos deseando irnos. Habíamos ido a ese bosque en busca de paz, pero lo único que habíamos encontrado era una presencia oscura, algo antiguo y silencioso que se había despertado con nuestra llegada. Mientras caminábamos de regreso, la niebla se disipó por completo, y el bosque, que antes parecía tan imponente, ahora se veía tranquilo, casi inocente. Sin embargo, el miedo seguía en mi pecho, como un eco lejano. A medida que nos adentrábamos más en el camino que nos llevaría de vuelta al coche, algo me dijo que no debía mirar atrás. Que el bosque ya nos había visto, y que ahora nos dejaba ir, pero no sin antes dejar una marca en nosotros. Ya en el coche, mientras conducíamos de regreso a la ciudad, intenté dejar atrás todo lo que había sucedido. Tal vez fue solo un mal sueño, una pesadilla alimentada por el aislamiento y la tensión. Pero a medida que el paisaje se desvanecía en el retrovisor, una parte de mí sabía que esa experiencia nunca se desvanecería por completo. Algo nos había observado, algo nos había dejado ir, pero no sin antes sembrar en nuestras mentes una semilla de duda, una semilla que crecería cada vez que miráramos hacia la oscuridad. Sabía que nunca volvería a ese bosque. No porque tuviera miedo, sino porque entendí que no era un lugar que debíamos comprender. Había algo en ese lugar que no pertenecía a este mundo, algo que estaba allí mucho antes que nosotros, y que permanecería allí mucho después de que nos fuéramos. Y aunque nunca hablé de ello, sabía que, en algún lugar de mi mente, esa sombra siempre estaría acechando, esperando. Siempre había disfrutado de las acampadas. Era la forma más pura de desconectar, de volver a los básicos, alejarse del ruido y la locura de la vida cotidiana. Cuando mis amigos y yo decidimos pasar el fin de semana en un lugar apartado de la ciudad, ni siquiera lo pensé dos veces. El plan era sencillo: caminar durante el día, montar las tiendas cerca de un río en medio del bosque, y disfrutar de la paz que solo la naturaleza puede ofrecer. El lugar que habíamos elegido no era popular. De hecho, casi nadie lo conocía, y eso nos atraía aún más. A medida que nos alejábamos de las zonas turísticas, el camino se volvía más estrecho, y la vegetación más espesa. Aunque era un lugar aparentemente hermoso, una sensación extraña comenzó a invadirme a medida que avanzábamos. No era miedo, exactamente, sino algo más sutil, una inquietud que no podía identificar con claridad. Tal vez era solo la falta de familiaridad con el lugar, o tal vez era la sensación de estar completamente solos en un entorno tan vasto y salvaje. Cuando finalmente llegamos al sitio elegido, la calma del bosque nos envolvió. El sonido de las hojas moviéndose con el viento era lo único que podíamos escuchar, y el aire fresco tenía un sabor a tierra que nos hacía sentir completamente desconectados del mundo. El río estaba cerca, fluyendo con suavidad,
y el cielo comenzaba a teñirse de naranja, dando paso a la noche. Montamos las tiendas con rapidez, y al principio todo parecía perfecto. La fogata se encendió sin dificultades, y pasamos el resto de la tarde cocinando, charlando y disfrutando del ambiente. La noche se asentó sobre nosotros lentamente, y la niebla comenzó a formarse, cubriendo el suelo y las bases de los árboles. Nadie dijo nada sobre lo extraño que parecía todo, pero todos lo sentíamos. Algo en el aire, en la quietud de la noche, no era normal. Sin embargo, decidí no hablarlo. No quería parecer paranoico. El silencio se volvió más denso cuando la última luz del sol desapareció. Estábamos rodeados por la oscuridad absoluta, y aunque el fuego brillaba, el peso de la niebla lo hacía parecer débil, como si la oscuridad estuviera intentando engullirlo. Nos quedamos en silencio durante un buen rato, disfrutando de la tranquilidad que solo un bosque podía ofrecer. Pero pronto, ese silencio se hizo pesado. Algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien, que el lugar era más que un simple bosque. Me levanté para ir a buscar agua al río. Necesitaba despejarme un poco. Cuando llegué a la orilla, me detuve a escuchar el sonido del agua fluyendo. El aire estaba frío, y la niebla se espesaba a medida que avanzaba la noche. Algo me llamó la atención, una sensación de ser observado. No había nada visible, pero el ambiente parecía cargado, y no podía dejar de mirar hacia las sombras de los árboles cercanos. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero lo atribuí al frío, o tal vez a mi cansancio. Decidí regresar al campamento. Al volver, la luz del fuego parecía más débil que antes. Los demás seguían conversando, pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba mal. Algo en el bosque, algo que no podía ver, pero que estaba allí, acechando. Me senté junto a la fogata, intentando disimular mi inquietud, pero no pude evitar mirar una y otra vez hacia el borde del campamento. La noche avanzó, y la atmósfera se volvía cada vez más extraña. Las sombras en el bosque se alargaban y cambiaban de forma, como si estuvieran vivas, observándonos. El viento dejó de soplar, y la niebla se volvió más espesa, como si el bosque estuviera apretándonos. Mis amigos seguían charlando y riendo, pero yo no podía dejar de sentir que algo nos acechaba. Algo en ese lugar no encajaba. Decidí no mencionar nada. Si los demás no sentían lo mismo, tal vez solo era mi imaginación. Intenté calmarme, me recosté en mi saco de dormir y cerré los ojos, esperando que el sueño llegara. Pero no lo hizo. El miedo seguía creciendo en mi pecho, como si la oscuridad misma se estuviera infiltrando en mis pensamientos. No sabía qué era lo que sentía, pero sabía que no era normal. No era solo el miedo de estar en un lugar aislado, había algo más, algo que no podía identificar, pero que me mantenía alerta. Poco después, me levanté en silencio, sin hacer ruido, y decidí caminar fuera del campamento. Necesitaba tomar un poco de aire fresco, despejarme. La niebla me rodeaba rápidamente, y el sonido de mis pasos sobre las hojas secas era lo único que rompía el silencio. Miraba hacia los árboles, pero no podía ver más allá de unos pocos metros. De repente, sentí una presión en el aire, como si algo estuviera observándome desde la niebla. Paré en seco, mirando a mi alrededor. No había nada. Solo la niebla, los árboles y el silencio. Fue entonces cuando lo vi. La figura apareció entre la niebla. Al principio, pensé que era un truco de la luz, o que mis ojos me estaban engañando debido a la densidad de la niebla. Pero, a medida que mis ojos se ajustaron, vi que no era una ilusión. Allí estaba, de pie, en medio de la oscuridad, entre los árboles. No era una figura definida, más bien una sombra que se desvanecía y se formaba nuevamente, como si no tuviera una forma concreta, como si fuera una parte del propio bosque. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No podía moverme. No podía apartar la vista de la sombra. Mi instinto me gritaba que debía correr, que debía regresar al campamento, pero mis piernas no respondían. La figura no se movía. Simplemente permanecía allí, como si me estuviera esperando, observándome desde la niebla. Su presencia no era tangible, pero estaba allí, como una amenaza que no podía comprender. El aire a mi alrededor se volvió más frío. La niebla parecía hacerse más espesa, rodeándome, encerrándome en un espacio reducido. Cada respiración era más difícil que la anterior, y mi mente comenzaba a volverse confusa. ¿Era realmente algo o simplemente mi mente jugando trucos? No podía decirlo, pero algo me decía que no debía acercarme más. Me di la vuelta, con la esperanza de regresar al campamento,
pero sentí como si el aire a mi alrededor se hubiera vuelto más espeso, más denso, como si algo invisible me retuviera. Volví a mirar hacia la figura, y en ese instante, algo se movió entre los árboles, pero no era la misma sombra. No podía decir qué era, pero había una sensación de que no estaba solo. No era la niebla ni el viento. Era algo, una presencia, que estaba demasiado cerca para mi comodidad. Corrí, finalmente, con el corazón golpeándome en el pecho. Mi mente estaba en blanco, solo podía pensar en huir. Cada paso que daba hacia el campamento era más pesado, como si mis piernas se hundieran en el suelo. La niebla se volvía más densa, y el sonido de mis pasos parecía amplificado, como si cada uno de ellos rompiera el silencio de la noche. Mis amigos aún estaban junto al fuego cuando llegué, pero sentí que algo había cambiado. No era el mismo bosque. No era el mismo lugar. Me dejé caer en el suelo junto a la fogata, sin poder hablar. Solo miraba hacia la niebla, esperando ver algo más. Pero no pasó nada. La figura había desaparecido, y el campamento estaba tan tranquilo como antes. Pero en el fondo sabía que algo nos estaba observando, algo que no quería que estuviéramos allí. Algo que no pertenecía a este lugar. Nadie mencionó lo que había sucedido. Todos estaban demasiado ocupados con el fuego y las conversaciones superficiales. No podían entender lo que yo había sentido. Decidí no decirles nada. Pensé que tal vez lo que había visto era solo producto del miedo, de la paranoia. Pero mi instinto me decía que no debía ignorarlo. Sabía que, en algún momento, esa sensación regresaría. La noche pasó lentamente, y aunque la niebla comenzó a disiparse, la sensación de ser observado no desapareció. La figura, o lo que fuera, ya no estaba allí, pero el miedo persistía, creciendo lentamente dentro de mí. Cada vez que miraba hacia la oscuridad, sentía que algo me estaba mirando, acechando desde más allá del campamento. Me acosté en mi saco de dormir, pero el sueño no llegaba. El fuego seguía encendido, lanzando sombras largas que se movían por el suelo, pero a medida que avanzaba la noche, sentía que el bosque volvía a cobrar vida. No estaba solo. El aire estaba demasiado denso, como si el bosque mismo estuviera respirando. Cada ruido, por pequeño que fuera, me hacía saltar. Las ramas crujían, el viento soplaba suavemente, pero había algo más. Algo que no encajaba con el entorno. Algo que no podía comprender. Finalmente, me levanté, sin poder quedarme más tiempo en la tienda. Decidí caminar hacia el borde del campamento, cerca del río. Necesitaba despejarme, pensar con claridad. Cuando llegué al agua, el murmullo del río me calmó, pero la sensación de incomodidad seguía conmigo. La niebla no se había ido completamente. Se colaba entre los árboles, arrastrándose por el suelo como si estuviera esperando algo. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Solo el río, las sombras de los árboles y la niebla. Sin embargo, el miedo seguía allí, como una presencia invisible que me rodeaba. Decidí regresar al campamento, y al caminar de vuelta, vi algo extraño. Un reflejo, algo que brillaba brevemente entre los árboles. Me detuve, esperando que mis ojos me estuvieran engañando, pero no fue así. Era una figura, nuevamente. Más cerca de lo que esperaba, de pie entre los árboles. Esta vez no se desvaneció, no desapareció en la niebla. Estaba ahí, inmóvil, observándome. Me quedé inmóvil, observando la figura. Esta vez no podía ser una ilusión, no era un truco de la niebla ni un reflejo del fuego. Era real. La figura estaba de pie entre los árboles, en la oscuridad más absoluta. No podía distinguir sus detalles, solo una sombra que se mantenía fija en su lugar, como si me estuviera esperando. Sentí como el miedo se apoderaba de mí nuevamente, como un nudo en el estómago. Quise retroceder, pero algo me lo impedía. Estaba completamente paralizado. Sabía que debía correr, que debía regresar al campamento, pero algo me mantenía allí, mirando esa presencia en la oscuridad. El tiempo parecía haberse detenido, y la figura permanecía allí, sin moverse, sin hacer ruido. A lo lejos, los murmullos de mis amigos llegaban como ecos difusos. Estaba tan centrado en esa sombra que casi no podía oírlos. Pero la figura no se movía, solo estaba allí, observándome. Era una presencia tan densa, tan pesada, que podía sentirla invadiendo cada rincón de mi mente. Cada fibra de mi ser me decía que no debía acercarme, que debía huir, pero mis pies no se movían. Finalmente, la figura comenzó a moverse. Lentamente, tan lentamente que parecía que el tiempo mismo se había ralentizado.
Se deslizó entre los árboles sin hacer un solo sonido, avanzando hacia mí con una calma antinatural. Cada paso que daba aumentaba el terror que sentía, como si la figura supiera que no podía escapar. Con cada segundo, el aire se volvía más pesado, y sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia ella, como si algo invisible me estuviera atando al suelo. El miedo se convirtió en desesperación. No sabía qué hacer. No podía moverme, no podía reaccionar. La figura seguía acercándose, hasta que, de repente, se detuvo. Estaba a solo unos metros de mí, inmóvil, y de alguna manera sentí que ya no podía seguir mirando. No sabía qué me esperaba, pero una parte de mí entendió que si no retrocedía, si no corría, algo terrible iba a suceder. Finalmente, el terror me obligó a reaccionar. Corrí hacia el campamento, sin pensar, sin mirar atrás. Corrí a través de la niebla, mis pasos resonando en la quietud del bosque. No me detuve hasta llegar al campamento, donde vi a mis amigos sentados alrededor del fuego. Al principio, creí que los había dejado atrás, que había huido de una pesadilla, pero algo me decía que no estaba equivocado. Algo estaba allí, algo que no debía estar en ese bosque. Me caí al suelo, sin poder hablar. El miedo me había dejado sin aliento, y mi mente seguía siendo arrastrada por la imagen de esa figura en la oscuridad. Mis amigos me miraron con preocupación, pero no sabían lo que había sucedido. Nadie había visto lo que yo había visto. Nadie había sentido el terror que me recorría el cuerpo. La niebla seguía envolviendo el campamento, como si el bosque estuviera intentando tragarnos. Nadie dijo nada, pero todos podíamos sentirlo, no estábamos solos. Algo nos observaba, y sabía que no era el final. No podía serlo. La noche continuó, pero ya no fue la misma. El miedo seguía siendo palpable, y aunque tratamos de seguir con nuestras conversaciones, todo se sentía hueco, falso. No podía dejar de mirar hacia el borde del campamento, donde la niebla era más densa. Algo estaba allí, algo que no veíamos, pero que podíamos sentir. No había más risas. La noche se había vuelto demasiado pesada para eso. Todos sentíamos lo mismo, aunque no lo decíamos en voz alta. Había algo en el aire, algo antiguo y oscuro, que se había despertado con nuestra presencia en el bosque. No importaba cuántas veces mirábamos hacia la niebla, no importaba cuántos intentos hicimos por ignorarlo. Sabíamos que algo estaba esperando. La madrugada llegó sin que ninguno de nosotros se atreviera a dormir. Nos quedamos en silencio, mirando el fuego que ya comenzaba a apagarse. No podíamos quitarnos la sensación de que algo estaba observándonos, acechando entre las sombras de los árboles. Y cuando finalmente la niebla comenzó a disiparse, no se sentía como una liberación. Solo me hizo pensar en lo que se había ocultado durante todo ese tiempo. ¿Qué estaba ahí en la oscuridad? ¿Por qué no podíamos ver lo que estaba a unos pocos metros de nosotros? Finalmente, sin decir una palabra, decidimos que debíamos irnos. El aire había cambiado, y el bosque ya no parecía un lugar acogedor. Empacamos nuestras cosas en silencio, cada uno consciente de lo que había sucedido, aunque ninguno se atrevió a mencionarlo. Nadie quería hablar de lo que habíamos visto, pero todos sabíamos que algo más estaba allí, algo que no se iría tan fácilmente. Con cada paso que dábamos hacia la salida del bosque, la sensación de ser observados se intensificaba. Parecía que el bosque nos estaba despidiendo, como si no fuéramos bienvenidos, como si nuestra presencia hubiera perturbado algo que no entendíamos. Al llegar al coche, la niebla ya se había dispersado completamente, y el sol comenzaba a brillar con fuerza, como si tratara de borrar lo que habíamos experimentado. Pero dentro de mí, algo sabía que no lo olvidaría. Lo que había pasado en ese bosque nunca se desvanecería. Algo nos había observado, algo que no pertenecía allí, y aunque no comprendiera lo que era, sabía que nunca podría dejar de sentir su presencia. A veces, en las noches más silenciosas, cuando me encuentro solo, esa sensación regresa. La figura, la presencia en la niebla. En esos momentos, me pregunto si realmente estábamos destinados a estar allí o si algo en el bosque nos estaba esperando. Algo antiguo, algo que no debía ser perturbado. Lo peor es que nunca sabremos lo que era. Y eso es lo que más me aterra, que lo que vimos no era solo una sombra. Era algo real, algo que no pertenece a este mundo, pero que, por algún motivo, nos permitió irnos. Algo que, tal vez, está esperando que volvamos.